Cuando se habla de los hombres que lucharon por la independencia, se suele hacer alusión a quienes, arma en mano, defendieron la causa insurrecta en los campos de Cuba. No obstante, hubo patriotas que desde la tribuna, la convocatoria entre los emigrados o el trabajo clandestino fueron parte esencial de la contribución a la lucha. Uno de esos hombres es Pedro Duarte, hombre de iglesia y de patria, que no tuvo en vida el suficiente y necesario merecimiento y premio a su obra. Duarte nació el 29 de julio de 1855. Era hijo de una familia de origen canario-portuguesa, terratenientes venidos a menos por parte de la madre, que en su momento estuvieron entre los miembros de la nobleza castellana, como así lo recogen los investigadores Ruiz y Galindo en un libro de su autoría. Aunque Matanzas no secunda, como en la región oriental, el levantamiento de 1868, desde los mediados del siglo ya hay acciones contra la colonia. Este es el marco político en el que se desenvuelve la infancia y adolescencia de Duarte. Es así como con solo 17 años, el joven arriba a Nueva York como un emigrado político en 1872 y se vincula con los cubanos que buscan llegar a la isla en expedición. Solo una casualidad impide que Duarte no se enrole en el Virginius, capturado y fusilado sus 53 expedicionarios. Por este tiempo, la iglesia protestante norteamericana, metodistas, bautistas y episcopales comienzan a enviar misioneros entre los emigrados y exilados. Entre la feligresía se crea un espíritu patriótico que apunta hacia la libertad de Cuba y hacia 1880 se comienza a seguir y captar la realidad religiosa de Cuba, donde los católicos son profesión de fe dominante, aunque desde 1871 ya la iglesia episcopal anglicana estaba establecida en la isla. Duarte, entre tanto, va a Filadelfia y estudia teología y medicina hasta su tercer año y funda la logia Old Fellow. En 1883, Pedro Duarte se dirigió a las autoridades de Matanzas para legalizar sus funciones como relevo de lo que ya venía haciendo los misioneros norteamericanos. No puede olvidarse que para esta fecha, tanto la prensa como el gobierno de los Estados Unidos insisten en manejar el concepto de la ineptitud de los cubanos para autogobernarse y temen que de lograrse la independencia se pueda crear a sus puertas una república semejante a la de Haití. Como es de suponer, la actividad de Duarte, la divulgación de la Biblia y el Nuevo Testamento, traen consigo la hostilidad del clero católico. De hecho, solo la Iglesia Católica asentaba los bautizos, cuyo documento era aún de imprescindible presentación en multitud de trámites, al igual que los de matrimonio y de función, si bien ya estaba en vigor la ley de los registros civiles. Los cementerios, bajo la administración eclesiástica, no admitían la inhumación de protestantes. No puede calcularse con toda propiedad el daño que esta situación ha hecho a la investigación histórica de hoy. La ausencia de inscripciones y registros de los no católicos ha hecho imposible documentar sus datos, de modo que el tratamiento de los llamados judíos era semejante a los de cualquier animal. Como se verá, Duarte tuvo en consideración este triste antecedente y lastimosa situación en una ciudad donde existía una importante proporción de extranjeros. Pronto Pedro Duarte es acusado de dividir a los matanceros y crear discordia, aun cuando no fuera en el orden político. El clero católico presionó todo lo que pudo a las autoridades civiles para restringir los protestantes, pero actuaron con suma cautela, por cuanto el mercado norteamericano, procedencia de las misiones, compraba el 94% del azúcar producido en Cuba. En medio de la polémica que se suscita, Duarte regresa a los Estados Unidos para concluir sus estudios de teología. En este lapso, el gobierno de Madrid promulga la ley de matrimonio civil, lo cual constituyó un duro golpe para la Iglesia Católica. Pedro Duarte se aplicó a la gestión de un cementerio para los no católicos, al amparo de la ley del 28 de febrero de 1872, en la cual se establecía dar sepultura a cualquier persona fuera de la fe católica, lo cual no se cumplía.
Se adquirieron los terrenos y se iniciaron los trámites que, por dilatados, nunca llegaron a ver la ejecución del proyecto, aun cuando el Consejo de la Administración de la isla de Cuba lo había aprobado. En el curso de la preparación de la guerra de 1895, Pedro Duarte es uno de los principales colaboradores. El 13 de abril de 1889 funda el periódico Libertad, órgano de la logia matancera de igual nombre, de la cual es cofundador. En enero de 1892 se redactan en Cayo Hueso las bases del Partido Revolucionario Cubano y Duarte, entonces en Filadelfia, es ordenado presbítero. A su regreso a Cuba encuentra la isla inmersa en la efervescencia revolucionaria preparatoria de la guerra. En la notaría del doctor Núñez de Villavicencio se reúnen los patriotas Mateo Fiol, Pío Campuzano, Pedro Betancur, José Dolores Amieva y Pedro Duarte para la constitución de la Logia El Salvador de la Orden Caballeros de la Luz, punto de partida de otra logia clandestina, los Caballeros del Silencio o de la Noche, célula semejante a los Carbonarios italianos de 1812. Duarte está entre los que forman el Comité Supremo. En agosto de 1892 visita la ciudad Gerardo Castellanos y trae cartas de José Martí para Pedro Duarte. Castellanos comprueba e informa a Martí que, dadas las gestiones del matancero, los trabajos conspirativos fueron fáciles. El Comité Revolucionario, cuyo vicepresidente es Duarte, llegó a contar más de 400 adeptos. Al Club Revolucionario de Matanzas pertenece, entre otros, Antonio López Coloma. Castellanos regresará otra vez a Matanzas con indicaciones de Martí para Duarte, quien despliega una extraordinaria actividad. De cierto, el fracaso del levantamiento del 24 de febrero de 1895 en Matanzas trajo la disolución del Comité Revolucionario. Pedro Duarte embarca por orden de José Martí para los Estados Unidos. Hay otras actividades que se desarrollan, tales como la constitución del Club Escolta de Maceo, a solo 6 días de su caída en combate, y Duarte su presidente. El 19 de mayo de 1897 se conmemora el segundo aniversario de la muerte del apóstol con un responso en la iglesia episcopal. El gobierno asalta y saquea la casa y capilla de Pedro Duarte. La intervención americana no fue bien vista por los verdaderos patriotas, a quienes la presencia norteamericana les significaba el trago amargo que debían apurar a cambio del cese del dominio colonial. Las imposiciones de la nueva administración dejaron ver con claridad el propósito de anexar a la isla a la Unión. El rechazo público de los cubanos fue una desagradable sorpresa para quienes creyeron que, concluida la guerra, los cubanos olvidarían sus años de lucha y los que cayeron por defender la soberanía. No obstante, el panorama político del momento era confuso y no pocos de los que tuvieron desempeños protagónicos en la contienda se vieron envueltos en otro tipo de lucha para constituir la nueva república que venía al concierto de las naciones americanas con el estigma de la enmienda Platt. A comienzos de 1903, Duarte renuncia a su cargo como Consejo Provincial por Matanzas, al tiempo que es depuesto de la Iglesia Episcopal por conflictos con el reverendo norteamericano McGree, a cargo de la obra evangélica en Cuba. Es el inicio de las penalidades para el patriota, por cuanto pierde tanto la iglesia como el cargo público, a lo que se suma el fallecimiento de su madre. Por gestión de sus amigos comienza a trabajar como inspector de impuestos de segunda categoría. El 5 de noviembre de 1906 escribe a Juan Gualberto Gómez desde Colón, donde le han destinado, pero nunca recibió respuesta, o cuando lo hizo, adoptó una postura distanciada con el antiguo compatriota y compañero de lucha. Los que antes fueran sus amigos también lo abandonan. Juan Gualberto Gómez, por ejemplo, no cita a Pedro Duarte entre los hombres del 95, ni se refiere a él en ninguno de sus discursos. Hacia 1908 logra una plaza de cartero en La Habana con un magro sueldo de 60 pesos mensuales, de los cuales 12 se gastan en sus obligados recorridos en tranvía. Con 53 años, Duarte es un hombre vencido por las circunstancias. Queda en injustificado olvido su devoción y trabajos patrióticos por la independencia de Cuba. Los que fueron sus compañeros de lucha están o han escalado posiciones en la vida pública o se enfrascan en diatribas políticas. El 12 de enero de 1918, Pedro Duarte presenta su solicitud para ingresar en la Asociación Nacional de Emigrados Revolucionarios
con sede en La Habana. La medalla a la que tiene derecho debe pagarla. Su gentil reclamo a Juan Gualberto solo tiene por respuesta que tenga paciencia. El 10 de agosto de 1924, un accidente en la vía deja a Duarte gravemente herido y fallece poco después en su domicilio de Jesús del Monte. Reconocidos entonces sus servicios a la patria, se le hizo un solemne servicio religioso que ya no tenía sentido para quien fuera olvidado y humillado en vida. Basta leer su correspondencia en solicitud de ayuda para tomar el pulso de la nobleza de quien solo aspiraba al elemental aprecio de sus antiguos compañeros. Pero Duarte Domínguez fue piedra angular del protestantismo y su fe no fue obstáculo para la importante obra patriótica que llevó a cabo en Matanzas. Se ha dicho que la muerte es la última razón de todo y siempre es tiempo, aunque sea en una mínima crónica, para conjurar el olvido. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.